Bienvenidos a Mística, queridos oyentes. Gracias por estar presente en el estreno de este espacio que tanta ilusión me hace y que llevo tanto tiempo soñando. Ha llegado el momento de lanzarnos, de comenzar a compartir esta información que nos apasiona a través de las ondas radiofónicas en forma de podcast. Y bueno, pues esperamos de verdad que sirva para que os sigáis maravillando con eso que llamamos misterio. Soy Lourdes Gómez, periodista, escritora especializada en misterios. He escrito un libro sobre los misterios religiosos que se llama La Iglesia y sus enigmas. Fue publicado por el sello Luciérnaga de la editorial Planeta, y aunque en mi carrera llevo más de una década trabajando como periodista especializada en asuntos que tienen que ver con lo desconocido, he tratado todo tipo de cuestiones, desde ovnis, fenómenos paranormales, misterios de la historia. Los que me conocéis sabéis que tengo especial cariño a los misterios religiosos. Es un asunto del que no se suelen ocupar muchos de mis compañeros, piensan que es algo diferente a los ovnis o lo paranormal. Yo defiendo, y lo vais a ver a lo largo de los episodios, que en realidad es lo mismo. Son los mismos fenómenos, pero que se interpretan de manera distinta, dependiendo de la cultura y del bagaje del testigo. Pero bueno, eso es algo que iremos desvelando, que iremos desgranando a lo largo de esta temporada. Bienvenidos y comenzamos. Y no podíamos empezar, amigos, de una mejor manera. ¿Por qué? Porque solemos considerar que los misterios religiosos son cosa del pasado, que cuando hablamos de milagros, de reliquias o de apariciones marianas, estamos hablando de hechos que ocurrieron hace varios siglos y que por lo tanto muy posiblemente no tengan una base real y sean principalmente leyenda. Nada más lejos de la realidad. Todo ocurre por algo, y el estreno de Mística tenía que coincidir en el tiempo con unos hechos fascinantes que están teniendo lugar actualmente en Chile, en concreto en la región de Vicuña, en la zona del Valle de Elqui. Se ha reportado en las últimas semanas una aparición mariana. Como lo estáis oyendo, queridos amigos, una aparición mariana, un hecho completamente de actualidad que ha pasado muy desapercibido en el panorama general, en el panorama internacional, pero que es algo que se está comentando mucho en ese Valle de Elqui. Es una noticia que se ha hecho viral a través de las redes sociales de los ciudadanos de esta región de Chile, y es que 3 niños que no se conocen entre sí, que tienen aproximadamente la misma edad y que viven en esta misma región, reportaron el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, que los 3 estaban viendo a una señora muy bonita en una nube en el firmamento. Es, como digo, una noticia fascinante, una aparición mariana que está ocurriendo, un fenómeno que se está viviendo en estos momentos mientras escuchamos, mientras hablamos de ello. Y afortunadamente hemos tenido la suerte de contar con la entrevista del periodista que ha dado a conocer la noticia, que está dándole puntual seguimiento a la información y que está en contacto con estos 3 niños, con sus familias, para pues ofrecer la mayor cantidad de datos posibles. Tenemos con nosotros a Miguel Ángel Olivares Colomé, periodista de esta región del Valle de Elqui, que ha sido el que ha dado a conocer la información. Así que sin más, vamos a escuchar a Miguel Ángel, vamos a conocer qué es lo que está ocurriendo en el Valle de Elqui. Es un honor contar en nuestro podcast con un periodista que en las últimas semanas ha sido el origen de una noticia que ha llamado mucho la atención en Chile, pero que ha pasado bastante desapercibida a pesar de la importancia y de lo insólito del hecho. Tenemos con nosotros a Miguel Ángel Olivares, periodista chileno, que ha sido la persona que ha dado a conocer esta reciente aparición mariana en tierras chilenas. Bienvenido, Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar en Mística.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, como tú me presentaste, soy Miguel Ángel Olivares Colomé, periodista acá de Chile. Vivo en la región de Coquimbo, que está en el norte del país, y actualmente soy corresponsal de un diario en papel que se llama Diario La Región y de un diario digital o electrónico que se llama elvicuñense.cl. Bueno, y también tengo mi página de Facebook, Miguel Ángel Olivares, donde constantemente estoy publicando informaciones locales y algunas regionales, especialmente todo lo relacionado con el Valle de Elqui, donde yo vivo desde hace muchísimo tiempo. Y como tú dices, bueno, siempre me han tocado reportar algunos hechos, acontecimientos un poco extraños, como el sucedido hacía más o menos 42 días atrás. Gracias, Miguel Ángel, por informarnos de esos medios en los que ejerces tu labor de manera tan magnífica. Son noticias de distintos ámbitos. De hecho, ya habíamos hablado en otras ocasiones porque has tenido la oportunidad de cubrir otros misterios, como por ejemplo los casos de mutilaciones de ganado. Y en este caso, lo que nos ocupa, Miguel Ángel, es una noticia que tú has dado a conocer, que se ha viralizado en redes sociales, y es una supuesta aparición mariana que han vivido 3 niños en la región de Vicuña. Cuéntanos, ¿cuándo ocurrió y cómo es que te enteras de esta noticia? Bien, esto sucedió en la mañana del martes 18 de octubre, hace exactamente 42 días atrás. Bueno, yo en las mañanas, parte de la mañana me encuentro en mi casa y estaba escuchando una radio local, una radio en FM que se llama Radio Rivel, que la cual también colaboro, también envío informaciones netamente locales. Y una de las locutoras, hija de la dueña de la radio, Natalie Berríos, me informa por WhatsApp que su hija tuvo una visión muy extraña, y ella también lo comenta al aire al mismo tiempo, de que tuvo una visión, esta pequeña, su sobrina Juliana Chinga Berríos, de 7 años, que mientras miraba afuera de la radio en un sector rural muy cerca de la ciudad de Vicuña donde vivo, ella miraba hacia el cielo y vio en dirección hacia el sur, en el cielo, la imagen de la Virgen. Y bueno, ella, esta pequeña, se lo contó a la tía le pidió que lo dibujara lo que vio, y bueno, la niñita se fue hacia adentro a dibujar lo que había visto. A los pocos minutos llega un curso de niños de una localidad rural también de este Valle del Elqui, se llama Peralillo, y llegan a la radio a ser entrevistados porque estaban de aniversario, estaban acumulando puntos los candidatos a reina, a rey, y venía también un niñito también de 7 años aproximadamente, y llega a la radio a ser entrevistado, y un poco también, un poco asustado, un poco inquieto, le cuenta a la locutora Natalie Berríos, mi amiga, que en el trayecto, mientras se dirigía hacia la radio, desde el sector Peralillo al sector San Isidro, ve en el cielo también, también en la dirección hacia el sur, la imagen de la Virgen. ¿Ya? Entonces a Natalie le llamó mucho la atención de que la misma misión que tuvo su sobrina minutos atrás, la había tenido también este pequeño, ¿ya? Bueno, esto se comentó en la radio, yo también lo publiqué horas más tarde en mi muro de Facebook, y comenzaron a surgir muchas opiniones, entre ellas la de una madre que también comentaba que su hija, también aproximadamente 7 a 8 años, de otro colegio también, había visto una imagen de la Virgen en el cielo, y eso lo había comentado con otras compañeras de curso. Por lo tanto, esto ya tomó otras características, porque ya no se trataba de una sola niña, sino que se trataba ya de 3 o más niños de diferentes escuelas y en diferentes sectores del valle, que habían visto esta visión de la Virgen en el cielo.
Así es que este acontecimiento causó bastante revuelo acá en el Valle del Elqui, y eso me motivó a que le pidiera más antecedentes a Natalie. Ella me mandó la fotografía del dibujo que hizo la sobrina, y el cual también te envié a ti, y también el dibujo que hizo el pequeño, ¿ya? Y bueno, y esto lo difundí en el diario La Región, para el cual trabajo, y por supuesto también en el diario electrónico El Vicuñense. Así es que este acontecimiento, este hecho, causó bastante conmoción y diversas opiniones. Bueno, ahí en cuanto a opiniones, los ciudadanos, la gente opinó de diferentes maneras. Otros lo tomaron como una advertencia, como una señal de que algo grave podría pasar sobre Chile o sobre la región. Otros lo tomaron como una señal de que el Valle o Chile estaba siendo protegido. Bueno, de diferentes maneras se interpretó este acontecimiento. Nos decías, Miguel Ángel, que los niños tienen aproximadamente la misma edad, alrededor de 7 años. Son niños que no se conocen entre ellos, pero que vieron lo mismo a la misma hora. Así se publica en la nota de prensa que muy amablemente nos compartiste y que de manera muy profesional has dado a conocer. La pregunta es, ¿lo vieron los tres en el mismo lugar o eran lugares diferentes, Miguel Ángel? Bueno, exactamente como tú dices, los niños no se conocían, no se conocen entre sí. Lo vieron a la misma hora, digamos en un lapso como de 60, 40 minutos, en la mañana del martes 18 de octubre. Vieron la imagen de la Virgen en el cielo, en el mismo sector, digamos, hacia el sur, donde estaban ubicados, hacia el sur del Valle del Elqui. Y bueno, ellos estaban ubicados en distintos puntos. Uno venía en trayecto hacia San Isidro, la pequeña que estaba en San Isidro y otra pequeña que no se dice en qué lugar estaba, pero al parecer también era de un sector rural. Así es que eso coincide casi el mismo lapso de tiempo, la hora, el lugar, la dirección donde vieron la imagen. Y que los niños tienen una edad entre 7 a 8 años. Así que llama mucho la atención, un niño no va a estar inventando algo así. Además que, sobre todo, lo que más llama la atención es que fueron 3 niños que no se conocen y que no se conocen ni tampoco tuvieron un contacto entre sí, y que vieron la imagen desde distintos sectores. Es muy curioso porque, como dices, es una aparición que duró bastante tiempo, bastantes minutos, y que por lo tanto los niños pudieron quedarse con bastantes detalles. Tanto es así que realizaron esos dibujos que tú has compartido, que se han compartido tanto por millones de personas en Internet, y en los cuales aparecen elementos comunes como por ejemplo el cielo, que esta señora iba como en una nube. Y hablan también de una señora muy bonita. Cuéntanos, ¿qué es lo que aparece en el dibujo, si nos lo puedes describir, Miguel Ángel? Bien, el dibujo que hace Juliana Chinga Barrios, la primera niña que vio esta imagen, sobrina de la locutora de radio, la dibuja como una mujer muy hermosa, según lo que cuenta ella, una mujer muy hermosa que en el cielo, sobre las nubes, y con vestiduras blancas y celestes, muy parecida a la Virgen de Lourdes o la Virgen de los Rayos, como se llama acá en Chile. El segundo niño también dibuja a la Virgen también sobre las nubes, con las manos extendidas, sonriente, y también con un velo, y bueno, con un sol radiante en el cielo también. A esa hora de la mañana, obviamente acá en el valle, el sol está en pleno fulgor. Es muy interesante porque también hablan de una mujer muy linda, que es algo muy común en los videntes marianos, que se quedan extasiados porque dicen una señora muy bonita, una niña muy linda, y justamente recoges las palabras de tu compañera, que la niña dice: tía, vi a una mujer tan linda, creo que era la Virgen. Entonces lo que ellos ven es una mujer muy linda que de inmediato los niños, sin que nadie les diga nada, asocian con la Virgen, ¿verdad? Así es, la asocia inmediatamente con la Virgen porque
por la vestidura y porque era una mujer muy hermosa, muy sonriente y con esas vestiduras blancas, celeste, con las manos extendidas. La asocia inmediatamente con la Virgen de los niños sin que nadie le explique nada, sin que nadie les diga nada. Y bueno, y esto ocurrió, digamos, entre las 11 y las 12 de la mañana, de ese día 18 de octubre. Desde el 18 de octubre el fenómeno no ha cesado, Miguel Ángel, sino que tienes constancia por tu buen hacer periodístico, que ha ido a más y que ha aparecido incluso, bueno, pues valga la redundancia, una nueva aparición. Hay un dibujo de un árbol, una figura. Cuéntanos, ¿qué es lo que ha sucedido recientemente? Sí, las apariciones continuaron, específicamente en el caso de la primera niña que contábamos, Juliana Chinga Berríos, esta niña de 7 años, sobrina de la locutora de Radio Rebelki, quien hace 2 semanas atrás, mientras caminaba por una calle de esta ciudad de Vicuña, en el Valle del Elqui, en el día vio a un hombre muy bueno, según ella, arriba de un árbol. Vio una figura de un hombre con vestiduras encima del follaje de un árbol por la calle donde transitaba, y con un corderito o con una cabrita, como se dice acá en Chile, con un corderito en su brazo. Bueno, cuando llegó a casa, también la sobrina y la mamá le pidieron que dibujara lo que había visto, y luego le buscaron en internet algún dibujo que se le pareciera y encontraron la imagen de Jesucristo con un cordero en los brazos. Y ella, al verlo, señaló que eso es lo que había visto. Había visto a Jesucristo con un cordero en los brazos, esa imagen encima de un árbol bastante grande, porque aquí en las calles de Vicuña hay árboles bastante frondosos, bastante grandes, como los moros. Entendido, Miguel Ángel. ¿Ha habido algún tipo de mensaje, algún tipo de palabras, algún tipo de comunicación entre los niños o esta primera niña principalmente y estos personajes, estas entidades identificadas con la Virgen, con Jesús, con un cordero? ¿Se sabe de algún tipo de mensaje, palabras o comunicación? Porque dices que te ha sido muy bueno conmigo. ¿Ha habido alguna conversación? Hasta el momento no me han reportado, porque estoy en constante comunicación con Natalie, la sobrina de esta pequeña, que ya tiene estas 2 visiones, de la Virgen María y de Jesucristo, y no me han reportado ningún mensaje que haya recibido esta pequeña, ninguna voz o ninguna palabra, ningún mensaje que haya recibido de estas imágenes o de alguna nueva. Pero vamos a estar atentos con el comportamiento especialmente de esta pequeña sobrina de locutora de radio. Como dices, Miguel Ángel, es importante que se le siga dando seguimiento. Yo sé que tú lo vas a hacer. Es importante porque tenemos antecedentes de otras apariciones marianas que han ido de menos a más, que esas primeras apariciones, bueno, pues simplemente eran visiones y posteriormente sí que ha habido una comunicación, ya sea sobre información del futuro, como referías, como catástrofes que estuvieran por venir, algún mensaje para el ser humano. Entonces es importante que estemos ahí al pendiente. Ojalá que nos puedas informar si ocurre algo y sobre todo, por último, preguntarte también el clima que se vive en el Valle de Elqui con esto. La primera aparición, la de la supuesta Virgen, fue en el cielo, por lo tanto no hay un lugar, digamos, al que ir, digamos, a reunirse para rezar, pero en esta segunda ocasión la niña lo vio en un árbol. No sé si te han reportado, si te han dicho, cuando lo has dado a conocer, que la gente empieza a ir allí a orar, que se empieza a formar algún tipo de lugar de culto. Es algo que también hemos observado en apariciones previas y no sé si está ocurriendo en este caso. No, en estos casos no está ocurriendo eso, no hay... el árbol aún no voy a investigar qué árbol fue, pero no se ha producido eso de que las personas vayan a buscar el árbol o a prender velas o a invocar oraciones, nada de eso. Y respecto del clima, es muy importante lo que tú señalas, que ese día, esa mañana del 18 de octubre, los cielos estaban completamente despejados acá en el valle, no había absolutamente ninguna nube. Hacía mucho calor, estaban los cielos totalmente despejados.
así que es imposible que los niños hayan visto una nube en forma de virgen. Y respecto a lo del árbol, bueno, eso voy a investigar un poquito más para saber en qué lugar precisamente la niña tuvo la visión y cuál fue el día exacto, aunque hemos tenido acá estos últimos 2 meses, octubre y noviembre, cielos bastante despejados acá en el valle. Rara vez tenemos nubosidad, excepto en las mañanas, algo de nieblina, pero que se despeja antes del mediodía. Así que tenemos cielos totalmente despejados acá durante todo el tiempo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Por último, nos hablabas de que la gente, bueno, pues tenía todo tipo de opiniones y así lo han manifestado en redes sociales en cuanto a puede ser una advertencia de que algo malo va a ocurrir o puede ser una bendición, una señal que nos diga tranquilos, estáis protegidos. ¿Qué es lo que piensa la mayoría? ¿Creen que es algo positivo o estamos hablando de algún hecho, alguna cuestión negativa? Bueno, las opiniones están bastante divididas. He conversado con muchas personas y se dividen como en 50% cada una. Algunos piensan que es una señal de protección, que el valle, especialmente el valle del que está protegido, que no hay de qué temer, hay que tener confianza. Bueno, entre paréntesis, acá en mi cuñada hemos estado bastante preocupados porque hemos tenido paros de camioneros, hemos tenido la inflación muy alta, la situación económica está bastante mala y también justamente por esos días, por esas fechas de septiembre a la fecha, varios de estos personajes que estudian la sismología, la geología, han advertido, tanto un brasileño como de acá de nuestro propio país, Chile, han advertido que podrían ocurrir en los próximos meses, en las próximas semanas, algunos temblores o terremotos de bastante intensidad. Entonces, muchos piensan que estas imágenes marianas significan una señal de seguridad, de protección para Chile, especialmente para esta región del Valle del Elqui. Pero otros piensan que puede ser una señal de un presagio de que puede suceder algo terrible, algo negativo. Piensan que es una advertencia de que tenemos que estar atentos porque puede suceder algo algo grande, tal vez alguna catástrofe natural. Bueno, eso generalmente es lo que opina la gente acá en el valle. Pues te agradecemos infinitamente este reporte, que hayas estado con nosotros en Mística, Miguel Ángel, y nuevamente si quieres repetir tus redes sociales, las formas de contacto en las que las personas que nos están escuchando, los oyentes, puedan ubicarte y puedan conocer tu maravilloso trabajo. Bien, me pueden ubicar en el diario electrónico el Vicuñense o Vicunense también, vicunense.cl, diario digital. En el diario laregion.cl, un diario electrónico de toda la región de Coquimbo, y en mi muro de Facebook, Miguel Ángel Olivares Colome. Gracias de corazón, compañero, y estamos en comunicación ante nuevos hechos que puedan ocurrir. Ojalá y nos lo reportes. Por supuesto, cuando tenga alguna información de un hecho importante de estas características, anecdóticas, o sea, curiosas, extrañas, te la voy a hacer conocer de inmediato. Gracias y hasta pronto, compañero. Ahí lo acabamos de escuchar, queridos amigos, no estamos hablando de hechos del pasado. Los misterios religiosos no son algo de la antigüedad, sino que están de rigurosa actualidad, en concreto en esta región de Chile. Miguel Ángel nos ha dado la información de lo que está ocurriendo, pero pues como complemento podemos realizar un análisis de cuáles son las semejanzas entre estos hechos, estas apariciones, y el conocimiento que tenemos de apariciones marianas previas. Si a mí me pedís mi opinión, como experta en estos ámbitos que lleva, repito, más de una década investigándolos, hay algunos puntos importantes a destacar. Uno de ellos sería la edad de los niños.
en torno a 7 años. ¿Por qué me llama la atención esto de los 7 años? Porque dentro del campo de la parapsicología, esto es de el estudio de los fenómenos paranormales, la edad de 7 años es especial. Nos dicen que de 7 años para abajo los niños tienen la capacidad de poder ver hechos que los adultos ya no, porque todavía a esa edad de 7 años para abajo los menores no están contaminados por la lógica del adulto, por lo tanto para ellos cualquier cosa es posible y no les es extraño vivir este tipo de fenómenos como si resulta más chocante para una persona de mayor edad. Entonces los 7 años es importante porque tenemos conocimiento previo de muchos niños que han visto apariciones previas, ya sea marianas de tipo religioso, de tipo paranormal o incluso ufológico, donde los 7 años es esa edad en la que ellos son capaces de ver estas cosas, de 7 años para abajo. Pero sí los 7 años, importante, porque también es una zona de ruptura. Repito, de 7 años para abajo no estamos contaminados con esa lógica del adulto y a partir de esa edad ya sí. Entonces, al ser una zona de ruptura, tiene mayor posibilidad, mayor permeabilidad para que podamos ver estos fenómenos. Los fenómenos paranormales, ufológicos o religiosos suelen presentarse en zonas liminales, lo que los expertos llaman zonas de ruptura. Por ejemplo, una edad en la que se cambia, digamos, de una perspectiva más infantil a una más adulta. La ruptura puede ser en una época del año, por ejemplo, el paso de las estaciones más cálidas, verano y primavera, a las más frías, otoño e invierno. Por eso zonas del año, meses del año como noviembre u octubre son épocas en las que se contabilizan mayor número de este tipo de experiencias que en otros meses del año, o incluso, por ejemplo, ruptura en cuanto a momentos del día, el atardecer, momento en el que se va terminando la luz del día y llega la noche, o el amanecer, que se acaba la noche para comenzar el día. Creo que con esta explicación queda claro de qué hablamos cuando hablamos de ruptura. Y esto está presente en este caso de Chile. Lo mismo cuando tenemos en cuenta que la mayoría de apariciones marianas se suelen dar en entornos naturales, donde haya elementos como, por ejemplo, árboles, agua, el curso de un río, una fuente. Es decir, las apariciones marianas se suelen dar en medio de la naturaleza y esto también ha tenido lugar en esta aparición. El tema de la nube, que los niños dibujaran en ese retrato robot de lo que vieron, una señora en una nube. Me llama la atención porque Miguel Ángel nos ha recalcado mucho en la entrevista que los cielos ese día, a esa hora, en el Valle de Elqui estaban completamente despejados, no había nubes en el cielo. Entonces, ¿qué era esa nube sobre la que los niños dibujan la aparición? Desde el punto de vista religioso, pues es una nube que acompaña una aparición mariana. Si hablamos desde el punto de vista ufológico, estaríamos hablando de un objeto volador no identificado del cual ha salido esta entidad. Es una interpretación más heterodoxa, pero que también es posible. No olvidemos que la mayoría de apariciones marianas comienzan con un zumbido, una especie de sonido de chasquido extraño y la aparición de algún tipo de rayo de luz o de una nube del cual aparece esta entidad, la figura que forma la aparición. Entonces, repito, los fenómenos son los mismos y es la creencia, la cultura del testigo lo que los encasilla en un punto u otro. Si preguntamos a una persona creyente qué era esa nube, pues es una nube que transporta una virgen. Si le preguntamos a un creyente los ovnis, se trata de un objeto volador no identificado. Y como nos decía Miguel Ángel, esa señora bonita, que es una descripción que acompaña a todas las testigos de apariciones marianas que hablan de una señora muy bonita, se identifica con la Virgen por la cultura, en este caso, en la que se han criado estos niños. Entonces es algo importante a destacar, el aspecto de la nube,
¿Qué podemos destacar también? Como decía mi querido maestro Ignacio Darnaude, uno de los principales divulgadores del fenómeno de las apariciones marianas y también del fenómeno ovni, el fenómeno contacto en España, Ignacio Darnaude hablaba de la ley del investigador. Decía que este tipo de fenómenos extraños, los seres que están detrás de ellos lo orquestan de manera que el fenómeno pueda llegar a oídos de la población, es decir, que le ocurra a algún familiar de algún investigador, que ocurra en alguna finca de algún investigador o que tenga que ver, digamos, de alguna manera que sepan, que tengan ellos la certeza de que eso se va a divulgar. Entonces me llama la atención que la niña que ve la primera visión es la sobrina de una locutora de radio importante en esta región. Entonces aquí se estaría cumpliendo esa ley del investigador de Ignacio Darnaude, que se produzca una niña que lo va a divulgar y también a un niño que está llegando a la estación y que también se lo vaya a contar a esta locutora. También me llama muchísimo la atención el detalle de esa última aparición, que la niña haya visto en la copa de un árbol, que es una zona en la que también se sitúan muchas apariciones marianas, que la Virgen aparezca en un árbol. En este caso vio a un señor con un corderito. Me recuerda mucho, por ejemplo, apariciones como Fátima. Poca gente sabe que antes de las apariciones de Fátima en 1917, esos mismos niños habían visto previamente tanto Lucía dos Santos como sus primos Jacinta y Francisco, en compañía de otros niños como Carolina Ferreira. En el año 1916, un año antes de las apariciones, habían visto también junto a un árbol en un entorno natural de Fátima, en Cova de Iría, a una especie de ángel, un ángel que les había preparado para esas apariciones. Entonces estamos hablando de lo mismo, unos mismos niños que están viendo a seres diferentes, identificados tanto con la Virgen como con Jesús, en el caso de Fátima como con un ángel. Entonces esto para mí, como diría el investigador Miguel Pedrero, también es una marca de veracidad. El hecho de que hayan visto una nueva figura y si nos remitimos a todo lo que estamos hablando, al modus operandi de una aparición mariana, muy posiblemente llegue próximamente, y os lo contaremos, una nueva aparición incluso con palabras, ¿no? Con algún tipo de mensaje. Vamos a estar muy atentos. Por último, hay que comentar, no nos podemos olvidar, el clima social que se respira en esa población en la que se producen estos hechos milagrosos. Citábamos Fátima. En el caso de Fátima estábamos hablando cuando se produce siglo XX, una época muy convulsa de nuestra historia, por lo tanto de mucha agitación social con esas dos guerras mundiales, y se produce la aparición en ese clima, ¿no?, adverso. Según nos decía nuestro compañero Miguel Ángel, lo mismo ocurre en esta región, en el Valle de Elqui, en las semanas en las que se ha dado estas apariciones. Un clima de pesimismo, podríamos decir, con, revueltas sociales y también con aparición en los medios de comunicación de expertos de distintos países diciendo que es posible que en los próximos meses en esta región haya temblores, con el miedo que eso conlleva, ¿no? Entonces estamos hablando, repito, con un clima social agitado, lo mismo que se da en las apariciones marianas previas de las que tenemos constancia. La verdad que todo esto para mí indica que se trata de una aparición real, que tenemos que estar muy atentos a estos niños y a lo que vayan viendo en las próximas semanas, y os lo vamos a contar aquí en Mística. Espero que os haya gustado este primer episodio, que os haya demostrado que los milagros, que los hechos religiosos misteriosos no son cosa de hace varios siglos, que están presentes en nuestra sociedad, que ocurre, y para encontrarlos solo tenemos que saber mirar con otros ojos que van más allá de lo físico. Lo dicho, espero que os haya gustado, queridos amigos, y nos vemos en un nuevo episodio de Mística cada martes en Spotify, Spreaker y las principales plataformas de podcast. Mientras tanto, podéis encontrarme en redes sociales, en Instagram como Insólita Familia, o en mi fanpage, en mi página de fans de Facebook como Lourdes Gómez Martín. Gracias y hasta la próxima.